Hay lugares donde hoy, incluso con tecnología moderna, es difícil sostener una sociedad. Altura extrema, frío constante, territorios que separan más de lo que conectan, lugares donde moverse es difícil, producir es limitado y sobrevivir ya es un desafío. Pero en los Andes hay algo más. No es solo un entorno hostil, es una geografía fragmentada. Valles aislados, montañas abruptas, altiplanos, zonas áridas y otras completamente distintas a pocos kilómetros. Distancias que no solo se miden en kilómetros, sino en cambios radicales de clima, altura y recursos. Y sin embargo, hace siglos, en ese mismo entorno, alguien hizo funcionar todo, no una ciudad, no una cultura aislada, un sistema completo, uno que conectaba territorios a lo largo de miles de kilómetros, desde lo que hoy es Ecuador y el sur de Colombia, hasta el norte de Chile y Argentina. Y eso no debería haber sido posible, pero ocurrió, porque el Imperio Inca no nació en un entorno favorable. Nació en un territorio que, en teoría, debería haberlo fragmentado todo, pero no ocurrió así. Y lo más interesante no es que hayan sobrevivido, es que lograron que todo funcionara. Y cuando empiezas a entender cómo la historia deja de ser lo que parecía, únete a Storylab, dale like y suscríbete para seguir explorando el pasado. El problema. Para entender lo que lograron, primero hay que entender el problema real. Porque esto no es solo un territorio difícil, es un territorio que rompe cualquier intento de organización simple. En los Andes, no todo está conectado, todo está separado por montañas, por alturas que cambian en cuestión de horas, por climas que no siguen una lógica uniforme. Puedes estar en un valle fértil y a poca distancia, en un lugar donde casi nada crece. Puedes tener acceso a agua en un punto y escasez total en otro. Y lo más importante, lo que tienes en un lugar, no lo tienes en el siguiente. Eso significa que ninguna región es autosuficiente. Para sobrevivir, necesitas lo que está en otro lugar. Pero llegar a ese otro lugar no es fácil. No hay caminos simples, no hay rutas directas y muchas veces no hay ruta. Mover personas, alimentos, recursos, implica atravesar pendientes extremas, cambios de altura y condiciones que pueden variar completamente en el mismo trayecto. Incluso hoy, con carreteras, vehículos y tecnología, conectar estos territorios sigue siendo un desafío. Entonces la pregunta no es menor. ¿Cómo haces funcionar un sistema donde cada parte está aislada de la otra? ¿Cómo organizas algo así, cuando el entorno, por sí solo, parece diseñado para dividirlo todo? Y más importante aún, ¿cómo haces para que no colapse? Primer quiebre. Pero aquí es donde la historia empieza a cambiar. Porque cuando miras este problema de cerca, hay algo que no encaja. Si todo está tan fragmentado, si cada región depende de otra, si moverse es tan difícil, ¿cómo es que esto no colapsó antes? Y la respuesta no está en los incas, está en lo que ocurrió antes, porque siglos antes de su expansión, ya existían culturas que habían aprendido a vivir y a conectarse en este entorno. Chavín, por ejemplo, ya articulaba territorios distintos a través de símbolos, rutas y centros compartidos. Tiahuanaco desarrolló sistemas agrícolas adaptados a condiciones extremas y formas de organización que no dependían de un solo entorno. Más tarde, los Wari establecieron redes que conectaban regiones lejanas, con caminos, centros administrativos y control territorial. No eran imperios como el Inca, pero tampoco eran sociedades aisladas. Ya estaban conectando el territorio. Eran intentos de resolver el mismo problema, mover recursos, adaptarse a distintos pisos ecológicos, conectar lo que estaba separado. Y si has estado viendo este canal, probablemente ya te diste cuenta de algo, que muchas de estas culturas no estaban tan aisladas como nos enseñaron. Productos que aparecen lejos de su origen, técnicas agrícolas que se repiten en distintos lugares, formas de organización que cruzan regiones. Nada de esto es casual, porque lo que estaba ocurriendo no era un conjunto de culturas separadas, era una lógica, una red de información,
una forma de habitar el territorio que ya estaba en marcha, y eso cambia todo, porque los incas no llegan a un territorio vacío, llegan a un territorio que ya había empezado a conectarse. Y la pregunta entonces ya no es cómo sobrevivieron, sino qué hicieron distinto. La decisión inca. Y aquí es donde ocurre algo distinto, porque los incas no fueron los primeros en enfrentar este problema, pero sí fueron los primeros en tomar una decisión diferente. No intentar dominar el territorio como si fuera uniforme, no imponer un modelo único sobre realidades distintas, sino hacer algo mucho más complejo, adaptarse e integrar. En lugar de borrar lo que ya existía, lo incorporan, aprovechan rutas que ya estaban en uso, reconocen sistemas agrícolas que ya funcionaban en condiciones específicas, integran comunidades que ya sabían cómo sobrevivir en sus propios entornos. No parten desde cero, parten desde algo que ya estaba funcionando, pero lo reorganizan, le dan estructura, le dan continuidad y, sobre todo, le dan escala. Porque el problema nunca fue solo sobrevivir, fue coordinar. El problema era conectar muchos lugares distintos y hacer que funcionaran como uno solo. Y eso no se logra reemplazando todo, se logra entendiendo qué funciona en cada parte y encontrando la forma de unirlo. Por eso su expansión no siempre fue destrucción, muchas veces fue incorporación, acuerdos, adaptaciones, reorganización del territorio en función de una lógica mayor. No era un sistema perfecto, pero sí era un sistema consciente, uno que entendía que en un entorno como este, la única forma de sostener algo grande no es simplificar el territorio, es aprender a trabajar con su complejidad. Y ahí está la diferencia, porque lo que antes eran intentos aislados de conexión, con los incas empieza a comportarse como un sistema. No porque lo hayan creado todo, sino porque lograron hacerlo funcionar en conjunto. Administración. Pero integrar todo esto no era suficiente, porque un sistema así no se sostiene con ideas, se sostiene con mecanismos concretos. Y el problema que tenían enfrente no era menor. ¿Cómo administras un territorio que atraviesa desiertos, montañas, valles y altiplanos, donde cada zona produce cosas distintas y en momentos distintos del año? La respuesta de los incas no fue simplificar el territorio, fue organizarlo en función de su complejidad. No todas las regiones hacían lo mismo, y eso no era un problema, era exactamente lo que hacía que el sistema funcionara. Lo que hoy conocemos como distintos pisos ecológicos no se entendían como espacios separados, se entendían como partes complementarias. Un valle podía producir maíz, la altura, papa o tubérculos resistentes. Otras zonas, recursos completamente distintos, pero nada de eso tenía sentido si no se podía coordinar. Por eso, producir era solo una parte, la otra era almacenar. A lo largo del territorio se construyeron depósitos, colcas, ubicados estratégicamente para conservar alimentos, textiles y recursos clave, no como reservas aisladas, sino como puntos dentro de una red, y esa red necesitaba moverse. El Capac Ñan no era solo un camino, era una infraestructura diseñada para sostener flujo, pero el camino por sí solo no resuelve el problema, porque no basta con conectar, hay que mover información y hacerlo rápido. Personas, ejércitos, alimentos, información. Ahí aparecen los chasquis, mensajeros que recorrían tramos específicos del camino, relevándose unos a otros, manteniendo el movimiento constante. Un mensaje podía recorrer cientos de kilómetros en pocos días, sin caballos, sin ruedas, solo con relevos humanos. Eso no es solo eficiencia, es coordinación a gran escala, con tambos, puntos de descanso y abastecimiento, que permitían mantener ese movimiento de forma constante. Y ahí aparece otro nivel del problema. ¿Cómo sabes qué mover, cuándo moverlo y hacia dónde? Ahí entran los quipus, pero no como un símbolo, como una herramienta operativa, registros de producción, inventarios, distribución, información que permitía tomar decisiones. Porque en un sistema así, no basta con producir más, hay que saber dónde hace falta y responder a tiempo. Terrazas que permiten producir en pendientes complejas,
depósitos que aseguran disponibilidad en el tiempo, caminos que conectan regiones distantes y registros que permiten coordinar todo el proceso. No son soluciones separadas, son partes de un mismo sistema. Uno que no elimina la complejidad del territorio, la utiliza. Y cuando empiezas a mirar cada una de estas piezas en detalle, te das cuenta de algo, que lo que parece simple en la superficie es en realidad mucho más profundo de lo que se suele contar, y ahí es donde todo empieza a abrirse aún más. Organización social. Pero incluso con todo esto, el sistema no funcionaría si las personas dentro de él no lo sostuvieran, porque ningún modelo administrativo, ninguna red de caminos, ningún sistema de registro funciona por sí solo. Necesita gente que lo mantenga en movimiento. Y ahí aparece otro nivel del problema. ¿Cómo haces que miles de personas, en territorios distintos, con condiciones completamente diferentes, participen de un mismo sistema? La respuesta no fue obligar a todos a hacer lo mismo. Fue organizar el trabajo de forma que cada comunidad encajara dentro del conjunto. El trabajo no era individual, era colectivo. Lo que hoy se conoce como MITA no era simplemente trabajo impuesto, era una forma de movilizar fuerza laboral para tareas específicas, construcción de caminos, mantenimiento de terrazas, movimiento de recursos, infraestructura. Pero no era el único mecanismo. El AINI, por ejemplo, funcionaba a otra escala. Trabajo comunitario basado en reciprocidad. Hoy por ti, mañana por mí. Y esa lógica no era secundaria, era lo que permitía que las comunidades funcionaran localmente, sin romper la estructura general, porque el sistema no dependía solo del centro, dependía de que cada parte funcionara en su propio contexto. Y ahí aparece algo clave, la redistribución, porque producir en un lugar no garantizaba sobrevivir en ese mismo lugar. Los recursos se movían desde zonas de producción hacia zonas donde hacían falta, no como intercambio aislado, como parte del sistema. Y eso cambia la lógica, porque no se trata solo de trabajar más, se trata de saber que el esfuerzo en una parte sostiene a otra y que ese equilibrio va a mantenerse en el tiempo. En un entorno donde nadie es autosuficiente, la única forma de sostener algo grande no es competir, es coordinar. Y eso no es solo organización, es cultura. Una forma de entender el territorio y de entender el lugar que cada uno ocupa dentro de él. Y cuando ese nivel de coordinación existe, el sistema deja de ser solo estructura, empieza a ser funcionamiento real. Escala, expansión y control. Y cuando todo esto empieza a funcionar, ocurre algo que cambia completamente la escala, porque este sistema no se queda en un valle, no se queda en una región, se expande. Pero no de cualquier forma, se expande manteniendo la lógica. Si miras un mapa, lo que aparece no es un territorio compacto, es una franja que recorre la cordillera, desde lo que hoy es el sur de Colombia y Ecuador, atravesando Perú, hasta el norte de Chile y Argentina. Miles de kilómetros. Pero lo importante no es solo la distancia, es cómo esa distancia se mantiene conectada, no como puntos aislados, sino como partes de una red continua. El Capac Ñan no era una línea, era un sistema de rutas principales y secundarias que articulaban distintos niveles del territorio, desde centros administrativos hasta zonas productivas específicas, desde valles agrícolas hasta regiones de altura. Y cada una de esas conexiones tenía una función. No se trataba de llegar a todos lados, se trataba de integrar lo que era necesario. Por eso, cuando los incas incorporan nuevos territorios, no parten desde cero. Identifican qué ya funciona, qué rutas existen, qué comunidades tienen control local, qué recursos son clave, y sobre eso extienden el sistema, no como una expansión caótica, sino como una ampliación de una estructura existente. Y eso explica algo importante, por qué podían crecer sin perder control. Porque no estaban replicando un modelo idéntico en todas partes, estaban integrando realidades distintas dentro de una misma lógica. Y ahí es donde la escala deja de ser solo geográfica, se vuelve operativa, porque no se trata solo de que el imperio sea grande, se trata de que funciona a lo largo de toda esa extensión.
Y cuando empiezas a ver ese mapa completo, cuando ves cómo se conectan esos puntos, cómo se mueven los recursos, cómo se coordinan territorios tan distintos, te das cuenta de algo, que esto no era solo expansión, era una red, una que, en detalle, es mucho más compleja de lo que parece a simple vista, y que solo se entiende completamente cuando empiezas a mirar cada una de sus partes en profundidad. Revelación. Y cuando juntas todo, el territorio, la diversidad, las conexiones que ya existían, la forma en que los incas integraron, organizaron y movieron todo, la imagen cambia, porque ya no estás viendo solo un imperio, no estás viendo solo expansión, no estás viendo solo caminos, terrazas o sistemas aislados. Estás viendo algo distinto, un sistema que logra hacer funcionar lo que en teoría no debería funcionar, no porque haya eliminado la complejidad del territorio, sino porque aprendió a trabajar con ella. Y eso es lo que lo hace diferente, porque muchas sociedades intentan simplificar su entorno, intentan imponer una lógica única, pero aquí ocurre lo contrario. La diversidad no se elimina, se organiza, las diferencias no se corrigen, se integran. Y eso permite algo que, incluso hoy, sigue siendo difícil de lograr: coordinar territorios radicalmente distintos, como si fueran parte de un mismo sistema. Por eso, cuando miras a los incas como un punto aislado en la historia, algo no termina de encajar, porque lo que hicieron no empieza con ellos, y tampoco termina con ellos. Es parte de algo más largo, de una lógica que ya estaba en movimiento, y que con ellos alcanza un nivel de escala y coordinación que todavía estamos intentando entender. Y tal vez por eso, cuando empiezas a profundizar en cada una de ellas, cuando dejas de ver cada elemento por separado y empiezas a ver cómo todo se conecta, la historia deja de ser una lista de culturas. Empieza a ser otra cosa, un sistema, uno que no siempre es visible a primera vista, pero que cuando aparece, cambia completamente la forma en que entiendes el pasado. Y quizás también la forma en que entiendes el presente. Y cuando empiezas a ver todo esto en conjunto, te das cuenta de algo, que nada de esto es simple, ni los caminos, ni las terrazas, ni las formas de producir, almacenar o mover recursos, ni siquiera la forma en que se organizaba la información. Cada una de estas piezas tiene una profundidad que, por sí sola, cambia completamente la forma en que entiendes este sistema. Y en este video, solo vimos cómo todo encaja, pero cada parte abre una historia mucho más grande, una que vale la pena mirar con más detalle, porque en cada una de ellas, el sistema deja de ser una idea general y empieza a volverse algo mucho más preciso, mucho más complejo y mucho más interesante de lo que parece a primera vista. Y si llegaste hasta aquí, gracias, porque este canal está creciendo gracias a personas que no se quedan solo con la superficie, sino que quieren entender cómo todo se conecta. Si te interesa seguir explorando estos temas, puedes profundizar en los otros videos del canal, donde vemos en detalle cosas como los quipus, los caminos, la alimentación y cómo todo esto realmente funcionaba en la práctica. Y si quieres seguir viendo este tipo de contenido, puedes suscribirte, porque esto no termina en un solo video, es una forma distinta de mirar la historia, y recién estamos empezando. Nos vemos en el próximo.